¿Por qué te da curiosidad la vejez? Porque es la última etapa de nuestra vida. Sin embargo, son años dorados donde la sabiduría es un gran regalo. ¿Acaso no es malo envejecer? No, no es malo envejecer. Lo malo es no aceptar el envejecimiento como un proceso natural de la vida. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Somos los purépechas, una civilización mesoamericana distinguida por su trabajo e ingenio. Nuestras personas adultas mayores representan una imagen de respeto y sabiduría. Iniciamos con lo principal. ¿Quiénes fueron los purépechas? Hola, muy buenas tardes. Te agradezco la invitación y el espacio que me otorgas. Mira, eh, vamos a encontrar un libro en específico que es, yo creo que la base de todos los libros que se hayan escrito acerca de la historia purépecha. Pero también hay algunas cosas que son orales. Y en cada pueblo, en cada comunidad por ahí puede ser que encontremos alguna persona, algún anciano que nos pueda dar algunas referencias históricas que no están escritas, pero que sin embargo han trascendido de boca a oído. Es un tanto confuso. Primeramente, este libro se llama La relación de Michoacán. Tiene un nombre un poquito más extenso. Para empezar, vamos a encontrarlos a ellos en los libros de antes del siglo pasado como tarascos. Los purépechas y los tarascos son los mismos. El nombre de tarasco significa cuñado. Bueno, primeramente, las alianzas que ellos hicieron fueron a través de los matrimonios y por esa razón a lo mejor por ahí hubo la confusión de llamarles tarascos, ¿no? Pero es una ofensa si hoy en día a un indígena, a una persona de alguna etnia purépecha o puré, le llamamos tarasco, se nos va a ofender. Entonces, lo más adecuado es decirle puré o purépecha. Se dice que ellos venían del sur, posiblemente de Perú, ¿sí? Venían por la ribera del Pacífico hasta llegar al Balsas, que es el río que divide Guerrero y Michoacán. Este pueblo fue seminómada, llegaban, se establecían por un tiempo y después continuaban. Por ser seminómadas, tuvieron que desarrollar el ser guerreros, ¿sí? Entonces eran guerreros por naturaleza. Este pueblo, esta cultura, se denominaron huacúsechas. Estos huacúsechas llegan entonces a Michoacán, suben por el río Balsas, adentrándose al continente, hasta llegar a lo que hoy conocemos como Pátzcuaro. Zacapu significa lago. Está el lago de Pátzcuaro, a unos minutos se encuentra el lago de Siragüen y cercas en la región está la Ciénega. ¿Sí? A esta ciénega está dentro del municipio de Zacapu. Entonces por ahí puede haber alguna confusión en cuanto al nombre, ¿sí? Pero Zacapu entonces es lago. Y entonces llegan a Tzintzuntzan, que es donde fundan este imperio purépecha, ¿sí? Cabe resaltar que había gran cantidad de comunidades ya establecidas y que eran de distintas castas o grupos, ¿sí? En Paracho, por ejemplo, eran tecos. Los tecos, su origen son de Jalisco. Había otomíes, matlacincas, pirindas, Condemba cerca de Tancítaro, los pirindas cerca de Morelia. También había mazaguas, infinidad de comunidades o de grupos que estaban ya establecidos. Llegan los huacúsechas, llegan en son de paz, pero por ser de naturaleza guerrera, primeramente los quieren correr o no quieren dejarlos
en donde ellos querían establecerse, y entonces los huacúsechas se imponen, ¿sí? Y después empiezan a ser más grandes y empiezan a solicitar lo que son los impuestos, y el imperio va creciendo hasta llegar a ser o abarcar la región de Jalisco, Michoacán y buena parte de Guerrero, teniendo en cuenta que parte de Michoacán era el estado de Guanajuato, ¿sí? Entonces, era su origen es intrincado, está dentro de leyendas, también tiene un origen teológico, que es así como que más, digamos, más de estar con un libro y estártelo como leyendo, pero lo dejamos para más adelante. Su idioma fue oral, entonces no hay una situación que sea escrito, y entonces a como se escucha, se escribe. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras escribir huacúsecha, le puedes poner la H al principio, en medio de la U y la A, o igual puede ser que no lleve H. Así vas a encontrar la palabra huacúsecha, ¿sí? Entonces, al ser un idioma predominantemente oral, aunque sí tenían algunos glifos o algunos símbolos, natural era que fuera oral, ¿sí? Ya comenté que quedó redactada en la relación de Michoacán. Quien escribió esta relación se llamó el fray Jerónimo de Alcalá. Se dice que México terminó de ser conquistado por ahí de 1521, más o menos en esas fechas fue cuando fue escrito. Entonces no fue escrito como a la tercera o cuarta generación, no. Fue escrito en la primera generación, este códice, ¿sí? Cabe resaltar que este imperio purépecha nunca fue conquistado por los mexicas o aztecas, que a donde quiera que llegaban aniquilaban o avasallaban a sus rivales. En el caso de los purépechas siempre hubo una rivalidad. Hay algunas grandes coincidencias. Tenían un dios del sol, un dios de la luna. Los aztecas vienen del norte de Aztlán, un lugar no fijo. Los huacúsechas, ahora purépechas, vienen del sur de un lugar tampoco específico. Llegan los aztecas o mexicas al lago de Texcoco, y los purépechas llegan precisamente también a otro vaso acuífero, ¿sí? A otro lago, que es el lago de Pátzcuaro. Hay grandes coincidencias. Sus dioses tienen también alguna similitud en cuanto a su historia, ¿sí? Es una de gran tradición el pueblo purépecha, de tradiciones innumerables. Al haber sido policultural, o ver los huacúsechas verse impuesto en muchas comunidades, hasta hoy en día hay algunas rivalidades entre los pueblos. Aunque hablan el mismo idioma, no se reconocen como tal. Son racistas, permíteme decírtelo, son un tanto racistas, y hay algunas experiencias que podemos comentar, ¿sí? Tanto como que escuchas a una persona hoy en día estudiada decir, es que tú eres indígena. Entre ellos sí se pueden decir indígenas, pero que nosotros, los mestizos, o los mexicanos, o los que no somos parte de la etnia purépecha, les digamos indígenas, como que se ofenden, ¿sí? Pero ellos sí se dicen, no, esto lo haces porque eres indígena. Tú no eres purépecha, o yo no soy purépecha, así dicen entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su origen antes de ser integrados al pueblo purépecha. Las palabras, por ejemplo, en paracho, puede ser que algunas palabras las unan, y en Tzintzuntzan, en la región de Pátzcuaro, las separen. A pesar de ser el mismo dialecto, tienen diferente pronunciación,
Los de una comunidad, por ejemplo, Angahuan, puede ser que no se entiendan con los de San Lorenzo, ¿sí? A pesar de que es el mismo idioma, el mismo lenguaje. Son singularidades que te pudiera comentar así a grandes rasgos. Hoy en día esta comunidad, esta población, pues abarca lo que es el norte de Michoacán. Se pierde ya un tanto en Guerrero, se pierde completamente en Jalisco, ¿sí? Está el pueblo de Paracherán, ¿sí? Que es un pueblo autónomo, ¿sí? Esto está dentro de la ley que por ahí establecieron en nuestra Constitución, o en base a nuestra Constitución, de los pueblos originarios. Por ahí después del movimiento de los zapatistas y todo ese rollo, dieron una nueva ley, y en base a esa ley estas personas de Cherán aprovechan y se independizan. ¿Por qué? Por la situación social que ha prevalecido hasta el día de hoy. Tendrán 15 años que están, entre 10 y 15 años que son un pueblo independiente, ¿sí? Pero sin embargo, toda la meseta purépecha, toda esta comunidad de purépechas están unidos, y puede ser que tomen carreteras, cierren carreteras o hagan alguna manifestación para defenderse como pueblo unitario. Inclusive podemos hablar de que hay un movimiento que se llama Nación Purépecha, ¿sí? Es gobernada por un conjunto de personajes que posiblemente ahorita quepa el comentario. Ahora bien, la visión que tenían acerca de la vejez se pierde en los tiempos, porque no está registrado como tal de que y los ancianos llegaban a cierta edad y los llevaban a cierto lugar, y no. Y podemos entender que se dedicaban al trabajo, ¿sí? La caza, la agricultura y la pesca eran los trabajos predominantes, pero sí tenían algunos ancianos privilegiados, los petámutis, que vendrían siendo el sacerdote mayor y los sacerdotes menores, o bien los ancianos de los pueblos. El anciano mayor o sacerdote mayor, que se encontraba en la capital del imperio, en Sintunzan, y los ancianos menores, que había predominantemente un anciano por comunidad, ¿sí? Ellos lo que hacían era ejercer la autoridad del rey, ¿sí? Tanto impartían justicia como impartían las ceremonias religiosas, y podían impartir justicia por 3 veces a un prisionero, a una persona que había cometido algún delito, pero con advertencia a sus familiares que si llegaba a la 4ª iba a ser muerto con vergüenza. Un muerto con vergüenza podía ser que llegara el sacerdote mayor y donde lo encontrara le diera con una arma que es un garrote la nuca, ¿sí? O bien lo llevara a la plaza de la comunidad o lo llevara hasta la capital del imperio y ahí fuera muerto, pero no en ceremonia como los guerreros prisioneros, sino con vergüenza, amonestando, y que sirvieran de ejemplo para todo el pueblo. Entonces, esta élite de ancianos eran queridos, venerados y también respetados por su experiencia, ¿sí? Otra de las características de los petámutis era de que en esta fiesta de las flores, que es lo más semejante o más cercano al Día de los Muertos, pero que no tienen nada que ver. No había un Día de Muertos como tal, a pesar de que hoy en día, para efectos turísticos, toda la región de Pátzcuaro se llene de flores y se vele a los muertos. En esta celebración de las flores, el petámuti mayor comentaba ante los petámutis menores o sacerdotes menores la historia del pueblo purépecha desde su primer rey,
Eso es desde que venían del sur del continente, desde Perú. ¿Sí? ¿Quiénes habían sido y cuáles eran las formas como habían gobernado? Entonces había mucha sabiduría que había sido transmitida con unos de boca a oído por parte de la clase sacerdotal o por parte de estos ancianos. La obligación de los sacerdotes menores o ancianos menores era ir a su comunidad y en los cúes, o en lo que ahora llamaríamos púlpito en una iglesia, desde la parte superior de sus templos, le hablaría al pueblo y lo que escuchó del Petamuti Mayor tenía que transmitirlo a los sacerdotes, al pueblo en general. ¿Sí? Ese era el valor, creo yo, mayor que se tenía para los ancianos. Hay una palabra para padre que es tata, ¿sí? Pero también es, digamos, un título jerárquico. Hay dos referentes históricos que podemos tomar. Uno de ellos es Tatabasco o Vasco de Quiroga, que llegó a la Nueva España siendo licenciado y posteriormente le dan la encomienda de ejercer como obispo. Y entonces viene a la región de Pátzcuaro o la región de Michoacán con los purépechas y a este Vasco de Quiroga, este abogado hecho obispo, les enseña a todas las comunidades, a cada una de las comunidades les enseña un oficio. Y entonces hay un lugar donde hacen gabanes, un lugar donde hacen guitarras, un lugar que se dedican a sembrar plátano, un lugar donde se dedican a sembrar el algodón. ¿Sí? Y los pueblos purépechas le agradecen que les hayan enseñado estos oficios. ¿Sí? Y le denominan Tatabasco, que vendría siendo también una parte de mucho valor por el nombre de Tatabasco, pero habría que revalorar qué tan buena persona era, porque en realidad lo que hacía era solventar las necesidades de los criollos y de los españoles. ¿Sí? O sea, los purépechas no tenían guitarras, no tenían entonces necesidad de guitarras. Tenían sí necesidad, por ejemplo, de hacer colchas o algo para cobijarse, pero no como tal, como él se las enseñó. Entonces habría que poner en una balanza la parte en que Vasco de Quiroga se aprovecha de esta cultura, ¿sí? Y la enseñanza que les da, que está hasta nuestros días. Está Santa Clara del Cobre, está Paracho, el mismo Uruapan, Tingambato, o sea, y en las comunidades tenemos algo que recibir de ellas. Otro referente histórico es Lázaro Cárdenas, que con la construcción de ejidos y el apropiamiento de haciendas benefició a todo el pueblo purépecha, y entonces le denominan Tata Lázaro. Entonces, eso es lo que podríamos decir de cuál era su visión respecto a los ancianos. ¿Sí? Eran venerados y queridos por su experiencia. Hay una parte donde las historias eran transmitidas, ¿sí? En las comunidades se podía hacer una fogata comunal, pero la fogata comunal, el fuego era representativo de Tata Julieta, o Dios, el Dios viejo, ¿sí? Una de sus deidades. Es impresionante saber sobre esta cultura, sobre todo el gran respeto que le guardaban a la persona adulta mayor, y a la actualidad este respeto se ha reflejado incluso en otras culturas que son minorías, se ha reflejado el respeto hacia la persona adulta mayor. Pero en ciertos lugares del mundo el adulto mayor siente un rechazo social. Incluso muchas personas temen envejecer, le temen a la vejez, y es un tema sumamente importante porque nuestra imagen de la vejez en tiempos pasados era muy positiva, y en la actualidad esta imagen se ha ido distorsionando de manera negativa, ¿no?
ocasionando ciertos prejuicios y ciertas alienaciones. Sí, sí, es algo relevante, sobre todo, por ejemplo, en lo político, que fueron desplazados los petamutis o los ancianos por la parte política, ¿no? Donde vemos una persona de 30, inclusive hasta de 25 años, gobernando un municipio o una comunidad. Pero también te quiero comentar que está el Consejo de Ancianos de las comunidades principales, en donde participan las cabezas de familia, o sea, los mayores. Si son 5 hermanos, ellos deciden quién es el mayor. Así lo deciden. Si el mayor ya su edad no le permite tomar una decisión, entonces reconocen al que sigue. ¿Sí? Pero todos los hijos, todos los sobrinos, aceptan lo que dice el mayor, ¿sí? Que va al consejo de ancianos de una comunidad. Esto es muy evidente, por ejemplo, en Calzoncin, que es una comunidad parte del municipio de Uruapan, ¿sí? Donde se toman decisiones respecto a la huerta comunal, respecto a si se va a actuar a favor o en contra del gobierno, si se van a sumar a las actividades del Consejo Mayor de Ancianos, que abarca toda la meseta purépecha. Y obviamente cada pueblo manda a su representante a este Consejo Mayor. Este Consejo Mayor, fíjate, además de estar al pendiente de lo que sucede en las comunidades o a los purépechas, realiza algunas actividades, por ejemplo, que van de la mano con, me parece que es el IMBA, ¿sí? Por ejemplo, las tradiciones no las dejan perder, el juego de pelota de fuego, el guarucua, ¿sí? Es una actividad que tratan de que no se pierda. Hay juegos de mesa que también están haciendo por ahí promoción entre las comunidades, pero la fecha más importante es el inicio del año purépecha, que es la renovación del fuego, en donde obviamente el santo o el dios principal es Tatahuriata, ¿sí? Y que es por ahí a principios del mes de febrero. Pero quien lo organiza es este consejo de ancianos. Cuando me refiero a que están al pendiente de los pueblos o de las personas que habitan sus comunidades, es, por ejemplo, una persona que atropella a otra en un municipio, la meten a la cárcel, ¿sí? Por asesinato imprudencial o por algún cargo. Pues inclusive aunque sean confesos, aunque los hayan agarrado robando, matando, cortando árboles, estas personas, este Consejo de Ancianos, toma la decisión de cerrar las carreteras, ahogando el tráfico comercial que pase por ellas, ¿sí? Pero esto sucede en cosa de minutos. Agarraron a fulanito de la tal comunidad, la comunidad decidió esto, se suman o no, y cada comunidad toma parte o no. Obviamente ellos están observando quiénes se están sumando a las actividades y obviamente les van a corresponder cuando lo requieran, ¿sí? Pero sí hay esa parte que se pierde del valor de los ancianos, pero también hay esa parte que no han dejado ellos de perder, ¿sí? Que es el consejo de ancianos, el valor al mayor, ¿sí? Si platicamos con una persona purépecha, vamos a ver que habla con mucho respeto sobre sus mayores. ¿Por qué? Porque es lo que les enseñaron por varias generaciones, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que donde hay una comunidad que está abierta y que ya está con una mixtura con los que no son purépechas, vamos a encontrar que sí se ha perdido ese respeto o ese lugar que se tenía para los ancianos.
¿Qué consejo le das a la sociedad en cuanto a la persona adulta mayor? Hay cosas que se van perdiendo y que van tomando su rumbo propio. La educación, los conceptos, las generaciones actuales son muy ávidos dentro de la tecnología y entonces se encuentran cualquier cosa que necesitan en el internet. En la aplicación que gusten pueden aprender a hacer, rehacer, y entonces ya no requieren de su familia más que para la manutención. ¿Sí? Entonces ahí ellos ya no requieren, entonces tenemos que evolucionar y si queremos mantener el respeto tenemos que hacer valer esa sapiencia, esa experiencia que tienen las personas mayores. Cada persona mayor, cuando la escuchamos, tiene algo que enseñar, tiene algo que transmitir. Cuando un familiar escucha a la persona mayor, basta para a veces escuchar toda su vida, ¿no? Y de repente la persona mayor, por su edad, empieza a repetir. Y se le olvida que ya se lo platicó a la misma persona. Entonces tenemos que ser tolerantes. Esa sería una recomendación. El que los jóvenes sean tolerantes con los mayores, pero también otra recomendación sería que estén abiertos a escuchar de las experiencias de los mayores. ¿Sí? Tenemos poca confianza para poder hablar y decir lo que sentimos. Casi no queremos externar cuáles son nuestros planes, ni pedimos consejo para realizar, cosa que se hacía anteriormente. Papá o tata, como ellos le dicen, que me aconsejas, pretendo invertir, pretendo comprar. El día de hoy nosotros mismos tomamos nuestras determinaciones. Los jóvenes ya no consultan en absoluto para tomar una determinación. Simple y sencillamente dicen, requiero este recurso porque voy a hacer esto. Pero nada más te lo estoy avisando, no te estoy pidiendo permiso y no te estoy pidiendo consejo. ¿Sí? Entonces, valdría la pena empezar a retomar esos consejos. Papá o abuelo, ¿qué harías tú si tuvieras esta oportunidad? ¿Sí? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque las circunstancias cambiaron, ¿no? No es lo mismo el México de hoy en día que el México de hace 20, 30, 40, 50 y podemos irle sumando décadas. Pero tenemos que estar abiertos a escuchar a esos mayores, a esas personas mayores que dieron muchas cosas y que de repente no valoramos lo que ellos han dado por nosotros. Eso es lo que yo podría sugerir.